química de Yamil. La palabra mol es un término que agrupa cantidades. Se parece mucho a la palabra docena, a la palabra resma, a la palabra gruesa o a la palabra par. Una docena agrupa 12 unidades. Una docena de marcadores son 12 marcadores. Una resma agrupa 500 hojas. Si tengo 2 resmas, pues tengo 1000 hojas. Una gruesa agrupa 12 docenas. Si tengo 2 gruesas, tengo 24 docenas de esas cosas. Sobre todo se usa para lápices. Y un par agrupa 2 unidades. ¿Qué agrupa mol? Pues la palabra mol se utiliza para agrupar átomos y moléculas. ¿Cuántos átomos agrupa un mol? Pues un mol agrupa 6,022 por 10 a la 23 partículas. Esas partículas pueden ser átomos o pueden ser moléculas. A este número se le conoce como el número de Avogadro y es la constante de Avogadro. Entonces podemos decir que un mol de hidrógeno equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Un mol de dióxido de carbono equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Aquí entonces ya puedes entender cuando hablamos de átomos y cuando hablamos de moléculas. Vamos a decir la palabra átomos cuando se trata de un solo elemento. Vamos a decir la palabra moléculas cuando se trata de varios elementos o de varios átomos. ¿Okay? En este caso tenemos un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, por eso forman moléculas. También los moles pueden ser iones y otras especies químicas. Ahora pensemos en algo. Si tenemos una docena de lápices y cada lápiz pesa 10 gramos, entonces una docena equivale a 120 gramos de esos lápices. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, una docena de piedras y cada piedra pesara 300 gramos, entonces una docena de esas piedras sería igual a multiplicar 300 por 12, que sería 3600 gramos. Como vemos entonces, es la misma cantidad de lápices y de piedras, pero los lápices no pesan lo mismo que las piedras. Asimismo se da con los moles. Observemos. Fijémonos en el peso del hidrógeno. El hidrógeno pesa aproximadamente una unidad de masa atómica, exactamente 1,00794. Pero el magnesio pesa 24,3050. El magnesio tiene un peso atómico mayor que el hidrógeno. Por lo tanto, un mol de magnesio debería tener más peso, mayor masa que un mol de hidrógeno, así como las docenas de piedras tienen mayor peso que las docenas de lápices. Eso nos quiere decir que un mol de cualquier átomo, por ejemplo, el hidrógeno o el magnesio, es igual al peso atómico expresado en gramos. Peso atómico expresado en gramos. Así entonces, un mol de magnesio es igual a 24 gramos de magnesio. Un mol de mercurio es igual a su peso atómico, que es 200,59 gramos de mercurio. Lo mismo sucede con las moléculas. Un mol de una molécula es igual a el peso molecular, pero
expresado en gramos. Recordemos que el peso molecular de cualquier sustancia tiene que ver con la suma de los pesos atómicos de los elementos que forman esa sustancia. Por ejemplo, un mol de agua es igual al peso molecular del agua o a la masa molar del agua. Cuando hablamos de peso molecular hablamos de unidad de masa atómica, pero cuando hablamos de peso molar o masa molar hablamos de gramos. Entonces vamos a decir que un mol de agua es igual a su masa molar, es decir, la masa del hidrógeno más la masa del oxígeno. Entonces masa del hidrógeno, que es igual a 1 por 2 átomos, es igual a 2. Masa del oxígeno, que es igual a 16 por un átomo, es igual a 16. Sumamos estas dos masas y nos va a dar 18. Podemos decir que un mol de agua es igual a 18 gramos de agua. Y así sucesivamente. Un mol de ácido sulfúrico es igual a la masa molar del ácido sulfúrico, que la podemos encontrar así. La masa del hidrógeno es 2 por 1 más la masa del azufre es 32 por 1 también. Y la masa del oxígeno es 16 por 4. 2 por 1, 2. Más 32 por 1, 32. Más 16 por 4, 64. Esto es igual a 2 más 32 es 34. Más 64 es 98. Así que un mol de ácido sulfúrico equivale a 98 gramos de ácido sulfúrico. Hasta ahora sabemos dos cosas. En un mol hay 6,022 por 10 a la 23 partículas, bien sean átomos o moléculas. Y en un mol hay la misma masa del átomo o de la molécula, pero expresado en gramos. Ahora vamos a hacer cálculos convirtiendo de mol a gramos, de mol a átomos y viceversa. Miremos los siguientes ejemplos. Entonces supongamos que tenemos estos dos ejercicios. Vamos a convertir 0,57 moles de aluminio en gramos y 4,3 gramos de manganeso en moles. Aquí nos dice que para convertir de moles a gramos vamos a multiplicar por la masa molar. En este caso será la masa atómica del aluminio, que es 26,9. Y vamos a redondear a tener solamente dos cifras significativas. Entonces vamos a decir que es 27 redondeado. Entonces simplemente vamos a multiplicar por 27. Esto va a ser igual a así: 0,57 por 27 igual, vamos a hacerlo en calculadora, 0,57 es multiplicado por 27 igual a 15,39. 15,39 gramos de aluminio. Así de fácil. 0,57 moles de aluminio equivale a 15,39 gramos de aluminio. Y 4,3 gramos de manganeso, simplemente tenemos que dividirlos por la masa molar entre la masa molar del manganeso. El manganeso tiene una masa molar o una masa atómica de 54,93, pero podemos redondearlo a 55 para no complicarnos. Entonces decimos que 4,3 dividido 55 es igual a lo siguiente: 4,3 entre 55 es igual a 0,078. 0,078 moles de manganeso. Algo para notar aquí es que cuando decimos moles no colocamos ES, porque el símbolo de mol es mol y los símbolos no tienen plural. Así que se dice moles escribiendo solamente la palabra mol. Miremos otros ejemplos. Tenemos 5 moles de ácido sulfúrico. Vamos a convertirlos a gramos. Otra manera también de hacerlo, que es haciendo el mismo procedimiento, pero mejor, digamos, mejor escrito, es colocando que 5 moles de ácido sulfúrico se multiplican por un factor que llamemos un factor molar. Un factor molar es
una fracción o una razón que contiene la equivalencia de un mol de la sustancia en gramos. Entonces colocamos acá abajo mol de ácido sulfúrico y arriba colocamos gramos de ácido sulfúrico. Si notas, tenemos aquí moles que están multiplicando o como numerador y moles también que están como denominador y por lo tanto se cancelan. Y simplemente arriba colocamos la equivalencia de un mol de ácido sulfúrico, que es 98 gramos de ácido sulfúrico, como lo vimos anteriormente. Recordemos que para saber este número multiplicamos la masa del hidrógeno por 2 más la masa del azufre más la masa del oxígeno por 4. La masa del hidrógeno por 2 nos da 2, más la masa del azufre nos da 32, más la masa del oxígeno, que es 16 por 4, nos da 64, y esto nos da 98. De ahí sale este 98. Entonces, simplemente vamos ahora a hacer la respectiva multiplicación. 5 por 98, lo hacemos aquí si quieren en calculadora. 5 por 98 es igual a 490. Serán gramos de ácido sulfúrico. Y listo. Y ahora, ¿qué tal que nos digan que tenemos 342 gramos de dióxido de carbono y que tenemos que convertirlos en moles? Entonces, primero tenemos que conseguir la masa molar del dióxido de carbono. Recordemos que la masa molar del dióxido de carbono lo sacamos sumando la masa del carbono, que es 12, más la masa del oxígeno, que es 16 por 2. La masa del carbono es 12, más la masa del oxígeno es 16 por 2, o sea, 32. Esto en total nos da 44. Entonces, vamos a multiplicar por ese factor molar. Decimos que los gramos de dióxido de carbono, como están acá en el numerador, pasan acá también en el denominador para que se puedan cancelar. Y como vamos a convertir a moles, colocamos arriba moles de CO2. Como sabemos que en un mol de CO2 hay 44 gramos de CO2, hacemos la operación primero cancelando los gramos de CO2 con los gramos de CO2 y nos queda una división 342 entre 44. Así, 342 entre 44 es igual a 7,77 y la respuesta es 7,77 moles de CO2. Ahora vamos a convertir de moles a átomos y de átomos a moles, o también de moles a moléculas y de moléculas a moles. Ahora, para convertir de moles a partículas, recordemos que las partículas pueden ser átomos o moléculas, simplemente multiplicamos por el número de Avogadro, y para convertir de partículas a moles dividimos entre el número de Avogadro. Miremos varios ejercicios para que miremos cómo se aplica esto. Por ejemplo, tenemos 4.8 moles de calcio. Para convertirlos en átomo de calcio, simplemente debemos multiplicar por el número de Avogadro, o sea, 6,022 por 10 a la 23. Eso lo hacemos en la calculadora de la siguiente manera. 4.8 por 6,022. Y vamos a utilizar la tecla exponencial, que aquí en mi calculadora está un poco borrada, diciendo exponencial. Ya con eso, con solamente la E, ya tenemos por 10. Y simplemente colocamos 23. No tenemos que colocar exponencial por 1, 0, no. Simplemente exponencial 23. Y le damos igual. Eso nos dice que hay 2,89 por 10 a la 24. No nos debemos olvidar del numerito que aparece por aquí. 10 a la 24 para que lo tengamos muy en cuenta. A ver si se ve por aquí. Ahí más o menos se ve. Entonces ahí está. 2,8 o 2,9 redondeado por 10 a la 24. Esto es igual a 2,9 por 10 a la 24. Y como estamos hablando del calcio, son
átomos, colocaré átomos como AT de calcio. Y ya tenemos ahí la respuesta. Ahora, ¿qué tal si convertimos 2,35 por 10 a la 24 átomos de cobre? Para convertir de átomos a moles, simplemente debemos dividir entre el número de Avogadro. Entonces, vamos a hacer esto así. 2,35 por 10 a la 24 dividido 6,022 por 10 a la 23. Vamos a hacerlo rápidamente en calculadora de la siguiente manera. 2,35 exponencial 24 entre 6,022 exponencial 23 es igual a 3,9 moles de cobre. 3,9 moles de cobre es la respuesta. Y ahí entonces tenemos cómo convertir de moles a partículas y de partículas a moles. Esto se aplica, puede ser con átomos como el cobre o como el azufre o como el hidrógeno. También se puede aplicar con moléculas como el dióxido de carbono, el agua, el ácido sulfúrico y otras moléculas. Simplemente apliquemos esto y no vamos a tener problemas. Ahora, ¿qué pasa si nos dice que convirtamos de gramos a átomos? Puede ser simple, simplemente hacemos lo que hicimos de gramos a moles y luego convertimos de moles a átomos. Sencillito. ¿Cómo lo hacemos? Miremos. Supongamos que tenemos 24 gramos de magnesio y vamos a convertirlos a átomos. Entonces, el magnesio ya dijimos que pesa 24,3 gramos. Entonces, vamos a decir que para convertir a moles, simplemente dividimos entre la masa molar. O sea que escribimos la masa acá, 24,3 gramos de magnesio hay en un mol de magnesio. Y luego, para convertir de moles a átomos, porque aquí se nos van a cancelar gramos de magnesio con gramos de magnesio, de moles a átomos simplemente debemos multiplicar por el número de Avogadro, que ya sabemos que en un mol de magnesio hay el número de Avogadro, o sea 6,022 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Entonces vamos a tener moles de magnesio y moles de magnesio canceladas, simplificadas. ¿Qué operación vamos a hacer? Vamos a hacer 24 por 1, que nos da lo mismo, por 6,022 por 10 a la 23 y lo dividimos entre 24,3 por 1. Eso vamos a obviar los números unos para que no se nos enrede la operación. Y en la calculadora quedaría de la siguiente manera. 24 por el número de Avogadro, que es 6,022 exponencial 23 entre 24,3. Esto es igual a 5,94 por 10 a la 23. 5,94, que se puede también redondear a 95. 5,95 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Y ahí llegamos entonces al final de este video. Lo mismo podemos hacer si nos piden de átomos a gramos. Hacemos lo contrario, pasamos de átomos a moles y de moles a gramos. Si este video te gustó, por favor suscríbete al canal. Y si quieres decirnos algo sobre el video, si te pareció excelente o te pareció muy malo, déjame un comentario. Por favor, comparte este video si te sirvió. Yo soy Yamil Córdoba, únete al canal para que apoyes nuestro crecimiento y nos vemos en la próxima. Chao.